Buenos días, mi nombre es María Camila Barrera Barrera, soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del curso de Circuitos 2. Y bueno, en este video lo que haremos es realizar el análisis de potencia en un circuito de corriente alterna empleando el método fasorial para determinar las potencias, tanto la activa, la reactiva y la aparente, y posteriormente se estudiará el comportamiento de la potencia en el dominio del tiempo. Todo esto se hará con ayuda de MATLAB y Multisim. Antes de comenzar pues con el análisis del circuito es importante comprender los diferentes tipos de potencia que existen en la corriente alterna, pues ya que estas nos permiten interpretar cómo fluye y se utiliza la energía dentro del sistema. Primero pues voy a empezar con la potencia activa. La potencia activa es la que realmente se consume en el circuito y se transforma en trabajo útil, como en calor en una resistencia o energía aprovechable en un sistema. Esta es la potencia que normalmente buscamos optimizar. La potencia reactiva. La potencia reactiva es la que no se consume de manera permanente, sino que se almacena y se devuelve en los elementos reactivos como inductores y capacitores, generando un intercambio continuo de energía con la fuente. También está la potencia aparente, que es la potencia total que suministra la fuente al circuito y está compuesta por la combinación tanto de la potencia activa como de la potencia reactiva, demandando la potencia total del sistema. Y ya el factor de potencia es un indicador de eficiencia que relaciona la potencia activa con la potencia aparente y depende del desfase entre el voltaje y la corriente con un valor cercano a 1, que pues está pues entre 0.9 y 1. Y entre más esté cercano a 1 indica un mejor aprovechamiento de la energía. Y ya con esto pues podemos empezar a lo que realmente nos importa, que es la solución del circuito. Bueno, como primera instancia lo que vamos a hacer es dirigirnos a ver el circuito. Como tal, se define un circuito en corriente alterna con una frecuencia de 60 Hz, donde se tienen tres impedancias, una resistiva, una inductiva y una capacitiva. También tenemos dos fuentes de voltaje, una que se define como voltaje en la fuente 1, que sería la de 40 voltios pico con un ángulo 0, y la voltaje en la fuente 2, que sería la de 20 voltios pico con un ángulo de 90 grados. Vamos a utilizar el método fasorial para simplificar el análisis aplicando las leyes de Kirchhoff, más concreto mallas, y resolviendo el sistema en MATLAB. Como podemos ver, lo primero que hice fue definir variables, tanto Z1, Z2, Z3, siendo Z1 la resistencia, Z2 la inductancia y Z3 el capacitor. Bueno, lo siguiente fue que esto ya es más para el tema del simulador, que lo que se hace es ya sacar el valor del condensador y del inductor. Definimos las fuentes con 40 y 20 respectivamente, que es el valor pico, pero se pasó a valor RMS dividiendo sobre raíz de 2. Definimos las variables, definimos ecuaciones. Las ecuaciones que yo hice pues son ecuaciones de malla en sentido antihorario para la ecuación 1, que sería la I de la fuente 1, y sentido antihorario para la ecuación 2, que sería I de la fuente 2. Ahí se definieron las variables, se sacaron como tal los resultados, I de la fuente 1 y de la fuente 2, y usamos ley de Ohm para hallar voltaje en Z1, Z2 y Z3. También hallamos I de Z3 sumando las dos corrientes que entran al condensador y ya. Bueno, en esta parte del código lo que se hará es que se realizará el cálculo de la potencia en cada elemento del circuito utilizando la definición de potencia compleja. Como podemos ver, en cada elemento vamos a empezar pues con la fuente 1, y en la línea 33, como se puede ver, se calcula la potencia compleja de la fuente 1.
y luego se separan en sus componentes, tanto potencia activa, que es la parte real, y la potencia reactiva, que es la parte imaginaria. Luego, en la línea 34 se calcula la magnitud de la potencia compleja, que corresponde a la potencia aparente, medida en voltiamperios. En la línea 35, la parte real de la potencia compleja, representando la potencia activa, que es la energía que realmente se consume o se entrega. En la línea 36, la parte imaginaria corresponde a la potencia reactiva asociada al almacenamiento de energía en el sistema. En la línea 37 se obtiene el ángulo de la potencia compleja, que indica el desfase entre el voltaje y la corriente. Y pues ya finalmente se calcula el factor de potencia como el coseno del ángulo, el cual indica que tiene eficiente en el uso de la energía. En este caso particular se observa que la potencia reactiva es prácticamente nula, por lo que la fuente está intercambiando potencia activa y se señala como menos 200. Además, la potencia activa resulta negativa, lo cual indica que la fuente no está entregando energía, sino que está absorbiendo. Y esto significa que la fuente está actuando como una carga dentro del circuito. Debido a que no hay componente reactiva, su comportamiento es equivalente al de un elemento puramente resistivo. Las resistencias consumen potencia activa, mientras que los elementos reactivos como el inductor y el capacitor, positiva en el caso del inductor y negativa en el caso del capacitor. Podemos ver que se siguió haciendo el mismo proceso con cada uno de los elementos del circuito. En la fuente 2 podemos ver que ella tiene tanto potencia activa como potencia reactiva. En el caso de la resistencia podemos ver que ella es puramente de potencia activa, y en el caso tanto del inductor como el capacitor son puramente reactivos. También podemos ver en el balance de potencias que el resultado nos da 0, y lo que confirma que la potencia generada por las fuentes es igual a la potencia consumida por los elementos del circuito, y esto nos corrobora los resultados obtenidos y demuestra que el análisis realizado en MATLAB cumple con el principio de conservación de la energía. Para validar los resultados obtenidos en MATLAB se realizó la simulación del circuito mediante el programa de Multisim, utilizando las mismas condiciones de operación y de los valores en cada elemento, donde se midieron los voltajes y las corrientes en cada componente para calcular la potencia en las fuentes y en las cargas del circuito. Estas potencias se hallaron mediante la ecuación de B por I conjugada, y al comparar estos resultados con los obtenidos en el MATLAB, se evidencia, por ejemplo, que una de las fuentes, la fuente 1 para ser más exactos, presenta potencia activa negativa, lo que confirma que está absorbiendo energía y está actuando como una de las cargas dentro del sistema. Mientras que la resistencia disipa potencia activa y los elementos reactivos, como el inductor y el capacitor, intercambian potencia reactiva positiva y negativa, respectivamente. Además, el balance de potencia también se cumple en la simulación, ya que la suma de las potencias generadas es igual a la suma de las potencias consumidas, lo cual confirma que los resultados obtenidos en MATLAB son correctos y que el modelo representa adecuadamente el comportamiento físico del circuito, demostrando la coherencia entre el análisis teórico y la simulación. Y se cumple con el principio de la conservación de la energía. Acá les voy a dejar un segundito para que analicen resultados y vamos a hacer la comparación tanto de los resultados obtenidos en MATLAB como de los resultados obtenidos en Multisim. Bueno, en esta parte lo que vamos a presentar son los triángulos de potencia, los cuales nos van a permitir visualizar la relación entre la potencia activa, reactiva y aparente en cada elemento del circuito, donde, como podemos ver, la potencia activa se representa sobre el eje horizontal de un color celeste, la potencia reactiva sobre el eje vertical
de un color amarillo y la potencia aparente corresponde a la hipotenusa del triángulo y esta se representó de un color rojo. A partir de esta representación podemos sacar varias conclusiones. Una de ellas es que se puede identificar el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, así como el factor de potencia del sistema. Y observamos que cuando la potencia reactiva es positiva, el comportamiento es inductivo y cuando es negativa es capacitivo. También podemos observar en estos dos elementos que no existe una potencia activa y es todo lo contrario al comportamiento puramente resistivo, donde podemos observar que la potencia activa se refleja y no la reactiva. La reactiva es cero. Adicionalmente, en cada triángulo de potencia también nos muestra en su título el factor de potencia. Y como les decía, para la fuente 1 nos da un factor de potencia de -1 en adelanto, lo cual nos indica que efectivamente la fuente se está comportando como una carga puramente resistiva. En la fuente 2, por otro lado, en esta sí nos está comportando como una fuente y su factor de potencia nos da 0,97 en atraso y se encuentra en el rango. Para Z1 encontramos un factor de potencia de 1 en atraso, por lo que es una resistencia, y como la Z2 y Z3 corresponden respectivamente a una impedancia y una capacitancia, esas nos van a dar 0 en el factor de potencia. Bueno, ya como último paso lo que hicimos fue pasar del dominio fasorial al dominio del tiempo, y esto se va a hacer con el fin de observar el comportamiento real de las señales, para lo cual inicialmente se define la frecuencia, se calculan las corrientes, que fue lo que hicimos al principio, y los voltajes en el circuito mediante ecuaciones en fasores. Posteriormente estos valores, que son RMS, se convierten a señal en el tiempo utilizando funciones cosenoidales que incluyen tanto la magnitud como el ángulo de fase. Esto lo que va a permitir es obtener las formas de onda del voltaje y la corriente en la fuente. Y a partir de estas señales lo que se va a hacer es que se calcula la potencia instantánea como el producto entre el voltaje y la corriente en cada instante del tiempo, y así vamos a poder ver su variación periódica y pues también vamos a poder calcular la potencia promedio como valor medio de la señal, y el cual va a ser igual a la potencia activa, ya que pues como les había dicho, la potencia activa es la parte real y fue lo que obtuvimos en el análisis fasorial. También finalmente se grafica el voltaje, la corriente, la potencia instantánea y la potencia promedio en función del tiempo, y esto lo que nos va a permitir es visualizar claramente la relación entre estas magnitudes y comprobar la coherencia entre el análisis en frecuencia y en el dominio del tiempo. Bueno, adicionalmente pues les voy a dar la conclusión de cada uno de los elementos del circuito y vamos a iniciar con la de la fuente 1. En esta gráfica vemos que la fuente pues no está entregando energía, sino que la está absorbiendo, ya que la potencia promedio, la línea azul, es negativa y se mantiene en -200, que era lo que ya habíamos dicho. Además, el desfase entre el voltaje y la corriente indica la presencia de componentes reactivos en el circuito. También la potencia instantánea, la curva verde, oscila al doble de la frecuencia, pero se mantiene mayormente en valores negativos, lo que confirma que el flujo de energía va del circuito hacia la fuente. Y esto coincide perfectamente con los resultados que obtuvimos en el análisis, donde se concluyó también que la fuente se comporta como una carga. En la fuente 2 podemos ver que pues aunque la potencia instantánea, la onda verde, está oscilando constantemente debido a la presencia de componentes reactivos, esta sube y baja de forma periódica. También se observa que en general se mantiene más tiempo en valores positivos, lo que hace que la potencia promedio, pues la línea roja, también sea positiva.
Esto confirma que la fuente 2 efectivamente sí está entregando energía al circuito, no como la fuente 1, pero no de forma totalmente constante, sino que parte de esa energía también se intercambia con los elementos reactivos, el inductor y el capacitor. Y pues en resumen, la fuente 2 suministra potencia activa al sistema, pero también participa en el intercambio de potencia reactiva, lo cual explica la forma oscilante de la señal. Bueno, acá como pueden ver, vamos a analizar la impedancia Z1, que pues al ser una resistencia nos muestra una potencia promedio totalmente positiva de 200 para ser más exactos. Y como pueden ver en la curva verde, la potencia instantánea siempre se mantiene por encima de cero. Y pues básicamente esto pasa porque el voltaje y la corriente están en fase y al multiplicarse entre ellos siempre pues nos va a dar un valor positivo básicamente. Y esto nos da la prueba visual de que el componente está consumiendo y transformando la energía que recibe de las fuentes, validando el balance de potencia en nuestro circuito, pues nos da a entender que es correcto. Bueno, en el caso de la impedancia de la Z2, estamos pues como pueden ver entre una bobina y pues la gráfica también lo deja clarísimo. Podemos ver la potencia promedio, la línea azul es cero, lo que confirma que pues las bobinas ideales no consumen energía real, pues solamente la gestionan. La curva verde nos muestra este intercambio, que es que la bobina toma la energía para crear su campo magnético y luego la devuelve completa al circuito. Bueno, si se fijan también en la potencia verde, ella empieza por su punto más bajo, mientras que el voltaje está cruzando por cero. Y esto pasa básicamente porque en la bobina la corriente siempre va atrasada respecto al voltaje y el desfase de 90 grados hace que el promedio sea pues exactamente cero. Para terminar, en la impedancia Z3 tenemos un condensador y como ven el resultado es muy parecido al de la bobina. La potencia promedio, la línea azul es cero. Esto nos confirma que el condensador es un componente reactivo puro que no gasta energía, solo la intercambia con el circuito. También la curva verde muestra ese proceso de carga y descarga constante. El condensador toma energía para cargarse y la devuelve justo después, haciendo que la potencia actúe simétricamente. Y con esto validamos que en nuestro circuito las resistencias consumen, las fuentes entregan, bueno, la fuente entrega y la otra fuente actúa como una carga. Y pues los elementos como este condensador simplemente mantienen la energía circulando sin pérdidas. Bueno, ya como último pues vamos a dar la conclusión final y pues podemos ver que pues a partir del análisis en MATLAB y la verificación que hicimos pues en el aplicativo de Multisim se comprobó que el comportamiento del circuito cumple con la teoría de potencia en corriente alterna, donde pues la fuente 1 presenta únicamente potencia activa negativa, indicando que actúa como carga, mientras que la fuente 2 entrega tanto potencia activa como potencia reactiva al sistema. Además, los elementos pasivos muestran el comportamiento esperado. La resistencia pues consume potencia activa, el inductor pues potencia reactiva y positiva, y el capacitor pues negativa. Y finalmente en todo esto se evalúa con el balance de potencias, el cual da cero, confirmando que la energía generada es igual a la consumida, así como en las gráficas en el tiempo, donde se observa claramente la potencia instantánea, su oscilación y su valor promedio. Muchas gracias por su atención y ya para finalizar quiero dar a conocer pues mi punto de vista y dar a entender por qué este tipo de análisis es importante, ya que nos permite entender realmente cómo fluye la energía en el circuito de corriente alterna, no solo en términos de cuánto se consume, sino también de cómo se intercambia la energía entre pues los elementos reactivos.
Además, también herramientas como MATLAB y Multisim facilitan mucho este proceso, ya que nos permite validar los resultados teóricos de forma gráfica y más intuitiva.